Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, estimada, por la presentación respectiva. Muy buenas noches, estimados colegas. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio, si se verifica el material también, para de esta manera poder iniciar? A ver si me confirman por el chat si se escucha con claridad el audio, se visualiza el material sin ningún problema. A ver, vamos a ver. Sí, ok, listo. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión del curso de toma correcta de Papa Nicolau, que bueno, justamente lo aperturamos el día de ayer, ¿no? Vamos a continuar en la diapositiva que justo nos habíamos quedado, que nos manifestaba acerca de lo que es la comparación de estos dos tipos de tamizaje, muy conocidos en la práctica clínica. Como bien sabemos, uno de ellos es el Papa Nicolau y el otro es el tamizaje de inspección visual con ácido acético, o también conocido como IVA, ¿no? Entonces, veamos aquí. eh, Ok, gracias, buenas noches. Veamos aquí el cuadro de comparación que nos muestra particularmente en lo que es fundamental en la parte de la sensibilidad y la especificidad de estos dos tipos de tamizaje de prevención de cáncer cervical. Entonces, ¿qué nos indica aquí? El IVA muestra un 77% de sensibilidad a comparación del Papa Nicolau, que muestra un 44% de sensibilidad. ¿Qué nosotros interpretamos cuando hablamos de sensibilidad para poder entender un poco mejor el enfoque? La sensibilidad, estimados colegas, se refiere a la capacidad de este tipo de tamizaje que tiene de poder detectar a las pacientes que realmente tienen la lesión. Es decir, que entre estos dos tamizajes, del IVA y el Papa Nicolau, ¿qué se puede interpretar? Que la inspección visual con ácido acético va a tener mayor sensibilidad en poder detectar a toda paciente que verdaderamente o que realmente tenga una lesión a nivel del cervix. Ahora, cuando nosotros hablamos en relación a lo que es la especificidad, ¿no? Que menciona aquí, el IVA tiene un 64% de especificidad, a diferencia del Papa Nicolau, que tiene un 91% de especificidad. ¿Qué interpretamos en esta segunda columna? Que el IVA tiene la capacidad de poder identificar aquellas pacientes que no tengan la lesión a nivel del cuello uterino. Es decir, que entre ambos tamizajes, ¿quién va a tener una especificidad mucho más acertada en poder identificar a aquellas pacientes que no tengan lesión? El Papa Nicolau, ¿no? Porque el IVA tiene una menor incidencia, que es un 64%. Entonces, el valor de predicción positivo en el caso de IVA son 19 pacientes, o el 19%, y en el caso de Papa Nicolau es el 33%. Es decir, que 19 pacientes de estos dos, de este tamizaje de IVA, van a ser identificadas o van a ser detectadas en que verdaderamente van a tener la lesión a nivel del cervix. Y de la misma manera en el caso del Papa Nicolau. Entonces, es el intervalo de confianza del 95%, ¿no? Que donde nosotros muchas veces tenemos diferentes criterios, ¿no? En este tipo de tamizaje, en cuál de todos los que yo conozco le voy a dar mayor elección, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera elección para yo poder orientar a la paciente en si tiene que realizarse un Papa Nicolau, en si tiene que realizarse un tamizaje de IVA, un test de COVAS, ¿no? Entonces, por ello estamos interpretando este cuadro, ¿no? ¿Cuál de estos dos tamizajes particularmente son más sensibles o tienen una mejor sensibilidad y a su vez también un mejor grado de especificidad? ¿Ya? Y algo muy similar podemos también rescatar en este segundo cuadro, ¿no? Que nos muestra el IVA, pero también lo que es la colposcopía, que es la inspección visual con ácido acético magnificada, ¿no? Donde se ve la imagen en un panorama mucho más grande, lo que es el cuello uterino y sobre todo las lesiones precancerosas que se pueden identificar, particularmente en la zona de transformación.
Otros tamizajes a incluir es el Papa Nicolau, la citología en base líquida, ¿no? Que es el test de Covas con el BPH. Entonces vean ustedes aquí la sensibilidad de cada una de estos tamizajes, como también la especificidad, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el IVA o la colposcopía tiene una especificidad mucho más elevada, del 90%. ¿No? Es decir, que tiene la capacidad de poder identificar a todas aquellas pacientes que no tengan alguna lesión. Y las que sí, generalmente va a tener una incidencia mucho más efectiva, más acertada, en que tiene esa capacidad de poder detectar a pacientes que realmente tengan la lesión a nivel del cuello uterino, ¿quién es? El test de Covas, con el 89,4%. ¿No? Y de ahí nomás le sigue la citología en base líquida, ¿no? Con el 76,6%, ¿no? Entonces, vean ustedes la comparación en estas cifras porcentuales que nos muestra realmente, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que generalmente se les da una mayor prioridad, ya que tienen una mayor sensibilidad a diferencia de otras? Y eso particularmente lo asociamos a lo que nos menciona la nueva directiva sanitaria del año 2025, que justamente ha salido, de la directiva 165, ¿no? En donde la directiva nos establece, al igual que la Organización Mundial de la Salud, que va a tener como mayor elección, ¿no? O la que va a dar, la que va a ser prioridad, va a ser la prueba de BPH. Esa es la que va a ocupar el primer lugar, por así decirlo, ¿no? Que se le va a indicar como primera opción al paciente. La Consejería para la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino sabemos que está dirigido a toda mujer de 25 a 64 años. Como bien mencionaron ustedes, son dos consejerías que se realizan muy independientemente si se le hace la entrega de resultado de Papa Nicolau y que al menos la paciente tiene que cumplir con el estándar de tener dos consejerías anuales, ¿verdad? Dos consejerías anuales. Es lo que me indica el indicador. Esta consejería debe ser realizada por un profesional capacitado en todo lo que es la estrategia de prevención de cáncer, en donde va a incluir la identificación de la enfermedad, factores de riesgo, cómo uno se puede infectar o contagiar por el virus del papiloma humano, la importancia de estos tamizajes, ¿no? ¿Por qué es importante que una mujer con vida sexual activa se realice un Papa Nicolau, se realice un IVA, se realice un test de Covas, ¿no? O una colposcopía si en caso sería necesario? ¿Cómo se puede prevenir una infección por VPH? ¿Se puede prevenir el cáncer cervical? Claro que sí. Entonces son aspectos que nosotros debemos abordar de manera detallada y exhaustiva en toda consejería preventiva a nuestros pacientes. Los métodos de tamizaje utilizados, como bien sabemos, es la detección molecular de BPH, y eso asume las siglas de MBPH, ¿no? Que está aquí entre paréntesis, la inspección visual con ácido acético y la citología cervicouterina, o conocida tradicionalmente con el nombre de Papa Nicolau. Población objetivo que se realiza este tamizaje de PAP es entre los 25 y 64 años de edad. ¿Verdad? Población objetiva que se realiza el tamizaje de la inspección visual con ácido acético es entre 30 y 49 años de edad, que es justamente el mismo grupo etario que se comparte en el caso de la prueba molecular. Ahora, como vemos que los grupos etarios son muy similares para esos tres tamizajes, sobre todo para lo que es el Papa Nicolau, ¿no? ¿Qué es lo que nos menciona esta directiva sanitaria actual? Que si yo tengo una mujer de 32 años o de 30 años, para ser más exacta, de 30 años, ¿qué le voy a recomendar como primera elección? El tamizaje de BPH. Pero también me indica que el Papa Nicolau está dentro de ese grupo etario y también podría realizarle un Papa Nicolau.
O también está lo que es el tamizaje de IVA dentro de ese mismo grupo etario. Así es. Pero la nueva Directiva Sanitaria 125 del MINSA del año 2025 me estipula que como prioridad voy a brindar o voy a ofertar, por así decirlo, lo que es la prueba del BPH como primera elección. Bien. Y por ahí creo que me preguntaron el día de ayer, ¿es posible, colega, que a una paciente se le pueda realizar dos pruebas a la vez? Que le pueda realizar Papa Nicolau y también le pueda realizar un IVA, o le pueda realizar un Papa Nicolau y también que le realice una prueba molecular. Sí, es posible realizar. O sea, no hay algún tipo de limitación en que no se pueda realizar dos tamizajes de manera alterna. Ahora, en el caso del MINSA, ¿no? En el caso del sector público, en el que, bueno, muchos de nosotros trabajamos, es algo que nos limita, ¿verdad? Es o bien le realizo yo un Papa Nicolau, o bien le realizo a una paciente un IVA, o bien le realizo lo que es una prueba molecular. Para el sector público no nos permiten, por un tema de insumos, de presupuesto, realizar las dos pruebas a la vez. Pero es por un tema de decisión o estrategia del programa presupuestal. Pero si yo me quiero ir a un lugar particular o privado, obviamente no va a haber ningún tipo de limitación. ¿Ya? Entonces eso que quede claro, ¿no? Porque muchas veces las pacientes asumen de que no se pueden realizar los dos exámenes, ¿no? Y ya se quedan con eso en la mente, y no es que no se pueda, claro que sí, sino que por un tema de programas presupuestal, un tema de economía, de presupuesto, nos indican realizar o bien una prueba o bien otra. A menos, ¿no? Que se den ciertos escenarios en que sí verdaderamente amerite, ¿no? Como bien mencionamos, que yo tengo una paciente de 25 años que se venga a hacer su papá Nicolau, le realizo el papá Nicolau, pero al momento de realizar la evaluación del cervix, o un cervix sospechoso, ¿no? Con ciertos hallazgos sugestivos a que me puedan indicar tal vez algún tipo de lesión intraepitelial de alto grado, le hago un IVA. ¿Por qué no? Porque tiene 25 años. Efectivamente no está dentro del grupo etario, pero si yo ya estoy identificando un cuello uterino que me está haciendo sospechar de una posible lesión positiva, una lesión de alto grado, hazle el IVA, se puede realizar el tamizaje y lo vas a sustentar en tu informe, en la descripción detallada que vas a registrar en la historia clínica de acuerdo a los hallazgos que encuentras en este cervix. ¿Bien? La población objetivo, bueno, ya mencionamos, se va a realizar en todo establecimiento del primer nivel de atención. ¿En qué casos no se debe realizar el tamizaje, no? Mujeres que no inician su vida sexual, mujeres que han tenido algún procedimiento quirúrgico, como una histerectomía total, no relacionada a cáncer cervical, mujeres con antecedentes de cáncer cérvico-uterino en tratamiento, ¿no? O que tengan lesiones macroscópicas sospechosas. Toda gestante que se encuentra dentro de la población objetiva es sujeta al tamizaje solo a través de citología cérvico-uterina, ¿no? Es decir, de Papá Nicolau. Toda mujer con infección por VIH que se encuentre dentro de los rangos de edad de 25 a 64 años de edad es sujeta también a tamizaje a través de la prueba molecular de BPH o la inspección visual con ácido acético o lo que es la toma de Papa Nicolau o citología cérvico-uterina. Es decir, si yo tengo una paciente que está infectada por el virus del VIH y tiene entre 25 a 64 años, yo puedo realizarle cualquiera de esos tres tamizajes: el IVA, el Papa Nicolau o la prueba molecular. Le puedo realizar cualquiera de esos tres tamizajes, ¿ya? Que es lo que me indica la Directiva Sanitaria 125. Veamos, ¿qué más nos menciona? Todo profesional de salud en la atención previa tiene que informar al paciente cuál es el protocolo, cuáles son los requisitos para poder realizarse cualquiera de estos tres tipos de tamizaje.
y que los cumpla al menos 24 horas antes de realizar. No haberse realizado duchas vaginales, no haberse colocado cremas, óvulos vaginales, ¿no? Que muchas veces son parte del tratamiento de una infección vaginal en el que muchas mujeres presentan en la actualidad. No haber tenido relaciones sexuales, no estar consangrado, con ningún tipo de sangrado, ¿ya? Ni con spotting, ni con manchitas, ningún tipo de sangrado, porque eso generalmente puede alterar la muestra. No se realiza el tamizaje de prueba molecular o BPH o citología cervicouterina si la usuaria no ha cumplido con las indicaciones brindadas. ¿Ya? Por favor, ¿no? A veces hay pacientes que están sangrando, ¿no? Pero es mínimo el sangrado, normal, me puede tomar el Papa Nicolau, me puede tomar la prueba molecular, casi ni se nota, así sea mínimo, hay sangre. ¿Ya? Como se dice el dicho, bien es blanco, bien es negro, bien hay o bien no hay. O sea, no hay un término intermedio. Más que todo, si yo quiero que la prueba me salga, como se dice, una prueba, una toma correcta de Papa Nicolau. Si yo quiero que me salga un resultado verdadero, un resultado correcto, no un falso resultado que posiblemente salga insatisfactorio, salga no válido, que me tengan que volver a tomar esa prueba a esa paciente. Es por ello que hay que siempre recalcar al paciente antes de realizar cualquier tamizaje que debe respetar y cumplir de manera estricta todo el protocolo como tal que estamos mencionando aquí. ¿Bien? Entonces veamos aquí justamente esta imagen, ¿no? Que nos muestra dentro de la Directiva Sanitaria 125, nos establece la población objetivo, nos establece los tamizajes o el procedimiento que se realiza a la población objetivo y qué consideraciones debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo lo que es la prueba molecular o BPH, va a ser dirigido para mujeres de 30 a 49 años y para mujeres con la infección por VIH entre 25 a 49 años. O sea, vean ustedes que aquí la prueba cambia. Bueno, no la prueba cambia, perdón. El grupo etario cambia particularmente. Pero ¿para quién va a cambiar? Para mujeres que tengan el VIH. Para mujeres que no tengan el virus, que no estén infectadas, sí se cumple el estándar normal, ¿no? Que es de 30 a 49 años. En el caso del IVA, también es la misma historia, ¿no? Mujeres de 30 a 49 años, y si en caso hay mujeres con infección por VIH, se puede realizar este tamizaje que cumplan entre los grupos etarios de 25 a 49 años de edad. Y en el caso del Papa Nicolau, se realiza mujeres de 25 a 29 y de 50 a 64 años, ¿no? Que es lo que nosotros manejamos en población general. Ahora, en población con infección por VIH es de 50 a 64 años. Mujeres de 30 a 49 años, en caso de no contar con prueba molecular o IVA, también se les puede realizar el Papa Nicolau. Es decir, si yo tengo una paciente de 30 años y esta paciente de 30 años no se ha realizado Papa Nicolau, no se ha realizado tamizaje de IVA, le puedo realizar lo que es el Papa, perdón, no se ha realizado prueba molecular, no se ha realizado el tamizaje de IVA, le puedo realizar el Papa Nicolau. Si en caso no tiene ninguna de las dos pruebas. Pero si por ahí la paciente te dice, no, sí, el año pasado me realizaron la prueba molecular con el hisopado. Ah, entonces ya no cumpliría el protocolo que me está indicando acá. Bien. Y en el caso de gestantes, ¿no? En el caso de gestantes, sí se realiza la citología cervicouterina de 25 años a más. ¿Ah? Entonces, este es el protocolo en relación a lo que es los grupos etarios, estimados colegas, que me indica la Directiva Sanitaria del MINSA del año 2025, en el cual se va a aplicar a toda mujer, ya sea que esté dentro del grupo de población objetivo y asimismo dentro del grupo de población gestante y dentro del grupo de población de mujeres que tengan el diagnóstico de VIH. Vamos a ver qué consideraciones nos menciona.
Solo se realizará un procedimiento de tamizaje para cáncer de cuello uterino. Solo se realizará un procedimiento, cualquiera de los tres. No voy a realizar el IVA y la prueba molecular, o el IVA y el Papa Nicolau, o el Papa Nicolau y la prueba molecular. Solo se realiza un procedimiento, por más que los grupos etarios sean particularmente similares. En el grupo objetivo, mujeres de 30 a 49 años y mujeres con infección por VIH de 25 a 49 años, ¿qué nos menciona? En caso de estar disponible más de un procedimiento de tamizaje para la elección, se tomará en cuenta el siguiente orden. Prueba molecular como prioridad. Segundo, lo que es el IVA. Y tercero, lo que es la citología cervicouterina. Solo se tamizará con citología cervicouterina cuando la paciente no se haya realizado un tamizaje de Papa Nicolau, perdón, un tamizaje de BPH o un tamizaje de IVA. Bien, ya, entonces, esos son los criterios que uno no es que esté mencionando simplemente por opinión propia. Son criterios que establece justamente esta directiva y que ya se están manejando en todos los establecimientos de salud. O sea, todos a nivel nacional. No es algo que haya suscitado recientemente, eso ya se está manejando desde el año pasado, desde el 2025, solo que por ahí recién, tal vez algunos establecimientos, algunas direzas los están poniendo de conocimiento a sus diferentes centros de salud o puestos de salud, ¿no? A ver, por aquí nos mencionan, a ver, Maribel dice, en el MINSA solo se puede hacer uno de ellos de acuerdo a la edad por presupuesto, efectivamente, ¿no? Por presupuesto, y ahora que estamos conociendo un poquito de lo que es la directiva sanitaria, también nos estipula una información similar, ¿no? Por grupos etarios, o bien se hace un procedimiento o bien se hace el otro, pero no se hace dos o los tres juntos. A ver, nos dice por ahí Juliana, obstetra, buenas noches. Si tengo una gestante adolescente, igual le puedo realizar el Papa Nicolau. Mira, si tienes una gestante adolescente, dentro de la norma técnica de materno, la norma técnica 105 me indica que sí se debe realizar un Papa Nicolau, ¿no? En el primer control prenatal o una que generalmente es antes de las 14 semanas, ¿no? Que es lo óptimo, que sea la primera atención prenatal. Pero recuerden que en el tema de documentación, ¿no? Que estamos hablando del FUA, si es una menor de edad, por más que sea gestante, el FUA no va a salir, en este caso yo no lo tengo que sellar, ahí lo sella el médico, porque sale como una 0,56, no sale como una 0,24 porque es una paciente menor de 25 años. Paciente de 25 años a más sí aplica para yo poder registrar y sellar el FUA con mis datos como obstetra, ¿no? Pero pacientes menores, ¿no? Ahí en la parte documentaria sí lo tendría que hacer el personal médico con el código prestacional 056 y que si le realizo o no le realizo a una gestante adolescente un Papa Nicolau, por el hecho de ser gestante, sí le puedo realizar, porque me respalda la norma técnica 105. Esa es la norma que te respalda, ¿no? Ahora, si nos vamos en el tema de esta normativa o de esta directiva sanitaria, me indica lo contrario, porque acá me indica bien claro que debe ser gestante de 25 años a más, que no se hayan hecho IVA o que no se hayan hecho prueba molecular. ¿Ya? Bueno, entonces hay dos escenarios diferentes, ¿no? ¿A quién le hago caso? Si estamos hablando de una gestante, me voy a la normativa 105, ¿no? Porque no estoy violando ninguna regla, estoy simplemente siguiendo el protocolo de la norma, ¿no? Pero si ya por ahí ves algún riesgo en la adolescente que tal vez no pueda ocasionar algún tipo de problema, mejor no hacerlo, ¿no? Mejor no hacerlo, porque a veces ustedes saben que las adolescentes son muy especiales, a veces vienen con su mamá, a veces también por ser menores de edad, pueda por ahí tal vez que origine sin querer, ¿no? Un pequeño sangrado y uno puede hacer tan mala suerte que al final termine en alguna complicación mayor, a veces es mejor, ¿no? Prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la norma me respalda. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Periodicidad, perdón, del tamizaje de cáncer de cuello uterino.
Eso también está en la directiva sanitaria. Me dice, procedimiento, prueba molecular de BPH, población general, ¿no? Cada qué tiempo se tiene que realizar si el examen es negativo. Es cada 5 años. En una mujer con infección por VIH, ¿cada qué tiempo se realiza la prueba molecular si el resultado es negativo? Cada 3 años. Bien. El IVA. Población general, cada 3 años, eso se sigue manteniendo, no ha cambiado, ¿no? Se sigue manteniendo tal cual, si el resultado es negativo. Pero mujeres con infección por VIH va a ser cada año, ¿ya? Cada año, por más que el resultado sea negativo. La citología cervicouterina o Papa Nicolau en población general va a ser cada 3 años, ahí sí ha cambiado, ¿no? Recuerden que antes manejábamos cada 2 años, ¿no? Ahora ya desde el año pasado, que se ha establecido esta directiva, ya va a ser el control cada 3 años si el resultado es negativo. Y en el caso de mujeres con infección por VIH va a ser anual, anual, ¿bien? Cada año va a ser el chequeo respectivo. Entonces, esta es la nueva información, o más que todo la información actualizada que nos establece esta directiva, ¿no? Tanto para población general como para población que esté infectada por el virus del VIH. Bueno, ya que hay un fluxograma, ¿no? Este fluxograma vamos a ampliar un poquito. ¿Ya? Este fluxograma justamente me muestra el tamizaje de cáncer del cuello uterino, por ejemplo, en mujeres de 30 a 49 años, que se les realiza el procedimiento de prueba molecular para BPH, ¿no? Entonces, veamos aquí, ¿no? Nos menciona prueba molecular para BPH, está dentro de este grupo etario, asintomática, si es negativa la prueba que realizo con esta paciente, simplemente se le da el control cada 5 años. Si es una paciente con, en este caso con resultado de VIH positivo, es cada 3 años, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, vamos a ver acá. Si la prueba es positiva, ¿qué voy a realizar? Una colposcopía si cuento con colposcopio, ¿no? ¿Tengo colposcopio? Sí. ¿Qué realizo? Realizo la colposcopía. Si es negativa la colposcopía, no encuentro en este caso algún tipo, ¿no?, de lesión o hallazgos anormales a nivel de la zona de transformación, el control va a ser un año. ¿Y qué control se realiza en un año esta paciente? Una prueba molecular más IVA, ¿no? Que es lo recomendado. Ahora, ¿qué pasa si la prueba es positiva? ¿No? ¿Qué pasa si le realizan la colposcopía y la prueba es positiva? ¿Tiene criterios de terapia ablativa para lo que es crioterapia? Sí, se le realiza este procedimiento como tal. No tengo crioterapia, no tengo el equipo para realizar una crio, refiero a un establecimiento de mayor complejidad. ¿Ya? Entonces, si realizo la crioterapia, ¿qué voy a hacer? El control en un año de esta paciente. Si sus resultados son negativos, el de la crio, su control es en 3 años, con prueba molecular, y se maneja según resultados. Y si en caso la paciente muestra un resultado positivo, se le realiza lo que es nuevamente un IVA o Papa Nicolau, también, ¿no? En un año, y se le realiza el manejo según resultados, ¿no? Pero si ya estamos hablando de un resultado positivo, particularmente en ese tipo de situación, colegas, sabemos que por lógica a estas pacientes les tenemos que derivar para que se realice una biopsia, ¿no? Si es negativo la colposcopía, normal, lo puedo manejar yo en un año esta paciente con una prueba molecular o con un Papa Nicolau, ¿no? Pero si ya estamos hablando de un resultado positivo, ya obviamente tenemos que derivar a esta paciente para una biopsia. A ver, por aquí creo que hay varias preguntas. A ver, empecemos por Lisette. Nos dice, actualmente las adolescentes inician su vida sexual muy temprana, en ellos no se hacen. Personalmente encontré un adolescente de 17 años con NIC3
a quien inició sus relaciones sexuales a los 13 años y Andrea de 3 parejas sexuales. Claro, por eso te comento, o sea, la norma técnica te establece que sí se debe realizar el Papa Nicolau a gestantes en el primer control. La norma técnica 105 no te dice si son adolescentes, si son mayores de 30, no te indica grupos etarios, solamente te menciona que debes realizar el Papa Nicolau. En el que sí te mencionan las edades es en esta directiva, ¿no? Pero de que si se realiza o no se realiza, sí se realiza el Papa Nicolau, porque bueno, tal como nos comentas en tu caso, podemos encontrar estos hallazgos. El hecho de que sea una adolescente, que sea una mujer relativamente joven, no quiere decir de que no sea una mujer que pueda tener algún tipo de lesión de alto grado. ¿No? Porque ¿qué vimos en la parte el día de ayer? Vimos estadísticas y estadísticas generalmente a nivel de la selva, a nivel de Loreto, Ucayali, ¿no? Estas son las que presentan una incidencia bastante elevada de casos de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque las mujeres justamente en estas zonas inician su vida sexual a muy temprana edad. Son mujeres embarazadas, ya con un hijo o dos, teniendo 13, 14 años de edad. Entonces, es la realidad que se muestra en nuestro país y que como consecuencia la tasa de cáncer cervical va a ser mucho más elevada. Y eso va a ir de la mano justamente con el tema de mortalidad. Así que no nos sorprendamos si encontramos, justo como nos menciona la colega, una adolescente embarazada, ¿no? Y que por ahí le realicé el Papa Nicolau y pude haber encontrado estos hallazgos. Sabemos, estando embarazada no podemos hacer algún tipo de tratamiento, ¿no? No podemos. Tiene que terminar el embarazo para ahí poder realizarle lo que es el tratamiento respectivo. Pero gestando no se puede realizar. A ver, Sandra, buenas noches. En caso de un adolescente de 19 años que ya tenga su hijo, la fuga, ¿cómo lo reporto? Como 056 y lo registra y lo firma el médico. Silvia, porque tiene 19 años. Recuerden que toda fuga que yo realice un Papa Nicolau y es una mujer menor de 25 años, lo tiene que pasar como 056 y lo registra el médico. Si tiene 25 años a más, normal. Yo lo puedo realizar, lo puedo sellar y coloco mis datos sin ningún problema. ¿Bien? Buenas noches, necesariamente el médico debe firmar la fuga y si hace la muestra de papa en gestantes menores de 25, pero no se hace fuga, habría inconveniente. No habría ningún inconveniente porque el médico simplemente firma el fuga, ¿no? Registra los datos y la atención en GIS lo puede realizar usted mismo, colega. No habría algún tipo de inconveniente. ¿Hasta qué edad gestacional se puede hacer el Papa Nicolau? Bueno, se recomienda hacer el Papa Nicolau dentro de la primera atención prenatal, ¿no? Antes de las 14 semanas. Es lo ideal. Es lo ideal realizarlo en ese primer control de embarazo. Ahora, ¿hasta cuándo podría dar plazo si no se realiza en el primer control? La norma técnica te estipula, ¿no? Y te indica si la paciente no se realiza el Papa Nicolau en el primer control prenatal, ya sea porque no está preparada, ya sea porque tal vez está sangrando, ¿no? O simplemente no desea, se puede posponer hasta el segundo control de embarazo. ¿Cómo, etcétera, podemos realizar la colposcopía? Bueno, la colposcopía es un examen muy similar al IVA, ¿no? Solamente que la ayuda es de un colposcopio, que viene un microscopio incorporado. ¿Para qué? Para poder tener una imagen magnificada de todo hallazgo que se va a dar particularmente en la zona de transformación, ¿no? Eso generalmente, bueno, lo realiza más que todo el ginecólogo. Si la gestación de primera consulta se tiene una edad gestacional de 35 semanas, ¿le puedo hacer Papa Nicolau? No, yo no se la recomendaría. 35 semanas ya estamos en el tercer trimestre. Bueno, ya eso sería una cuestión de tu establecimiento de salud que te hayan rechazado el FUA, colega. A ver, terminamos con esta pregunta, ¿sí? Tengo una paciente de 62 años, posmenopáusica, que le realizaron una histerectomía total, ¿ok? En un examen anatomopatológico salió NIC1 asociado a cambios por BPH. En este caso sería necesario continuar realizando un Papa Nicolau o el control citológico posterior. No, realizarías un Papa Nicolau posteriormente, colega, porque esta paciente me está diciendo que le han hecho una histerectomía total. Recordemos que una histerectomía total no voy a realizar Papa Nicolau.
¿De dónde voy a tomar la muestra? ¿No? Aplica cuando es una histerectomía parcial, ¿no? No una histerectomía total, ¿ya? No una histerectomía total, ¿ok? Muy bien. Listo, continuamos. Continuamos. Gracias de todas maneras por sus consultas, ¿no? Se ve que están muy activos en este curso, lo cual me alegra bastante. Tratamos siempre de poder resolver la mayor parte de dudas que tienen ustedes por el chat, ¿no? Pero igual de todas maneras tenemos que continuar desarrollando el material que tenemos programado. Muy bien. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, aquí, por ejemplo, nos muestra un fluxograma, ¿no? Que nos indica cómo es el protocolo o el paso a paso para lo que es la toma de Papa Nicolau, ¿no? Tamizaje de mujeres de 50 a 64 años, ¿no? Papa Nicolau negativo, se realiza el control en 3 años, ¿no? Si es positivo y me muestra como resultado una lesión intraepitelial de alto grado, ¿qué es lo que se realiza con esa paciente? Una colposcopía. ¿Tiene lesiones visibles en la colposcopía? Sí. ¿Qué se hace? Es tomar biopsia y se maneja según resultados, ¿no? Eso ya sería la parte de oncología que lo tiene que manejar. ¿Qué pasa si no hay lesiones visibles? Todo al parecer normal, se puede hacer un curetaje endocervical. Entonces, ese es el protocolo como tal que nos muestra en el caso de lo que es la toma de Papa Nicolau. Muy bien, entonces, veamos la toma correcta, ¿no? Que es parte del tema del curso. El Papa Nicolau recordamos que lo puede realizar todo profesional de salud que esté capacitado de realizar este tamizaje, pero sobre todo nosotras, ¿no? Nosotras sí o sí tenemos que hacer este tamizaje, está dentro de nuestro rol, y no nos podemos dejar, ¿cómo se dice?, quitar, ¿no? Por otro profesional, algo que nos compete a nosotras como usted. Entonces, tenemos siempre que capacitarnos, colegas, siempre tenemos que estar actualizándonos en todo tema de la carrera, no solamente en esto. Entonces veamos aquí, por ejemplo, el anexo 1 de la Directiva Sanitaria 125, que nos muestra, es una lista de verificación para poder realizar el procedimiento de tamizaje para cáncer de cuello uterino, ¿no? Acá te estipula justamente qué es lo que yo voy a necesitar, qué materiales necesito, si hago un Papa Nicolau, si hago un IVA, si hago una prueba molecular, ¿no? Ya sea una autotoma o ya sea una prueba molecular que sea tomada o tamizada por el profesional de salud. Entonces, por ejemplo, centrémonos en el Papa Nicolau, que es la última columna. Vamos a ampliar un poquito. ¿Qué es lo que necesito como parte de los requerimientos o materiales? Camilla ginecológica, ¿no? Una escalinata, una lámpara flexible de pie operativo con luz blanca de 100 watts, un taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable, espéculo de Grace o descartables, ¿no? 80% que sean medianos y 20% que sean grandes, ¿no? Pero sobre todo si hablamos de pacientes obesas, ¿no? A veces ustedes saben que cuando hay pacientes obesas es bastante complicado poder evaluar bien con un espéculo descartable, porque el espéculo descartable, ¿qué pasa? Se pierde, ¿no? O sea, no me puede permitir ubicar bien el cuello uterino. Entonces ahí la mejor elección sería hacerlo con un espéculo de metal, ¿no? Porque el espéculo de metal me va a poder brindar una mayor apertura del canal vaginal y va a poder ser mucho más sencillo ubicar el cuello uterino y realizar la toma de la muestra. Espátulas de aire, ¿no? Citocepillos, hisopos largos de madera con turunda de algodón pequeño, lámina portaobjeto de vidrio, ¿no? Pincelada, lápiz punta de diamante, bueno, ese es bien difícil que encontremos, ¿no? La normativa nos dice que debemos tener eso, ¿ah? Y es del MINSA, es de acá, y sin embargo casi no todos los establecimientos tienen. Tal vez algunos de ustedes sorprendidos. Lápiz punta de diamante, yo ni siquiera sé que tenía, era parte de lo que es los materiales para la toma de PAP. Bueno, pero aquí justamente nos colocan como parte de los materiales. Caja para colocar y fijar las láminas, alcohol etílico al 96%, citofijador, ¿no? Algunos lo fijan la muestra con spray, con amiga y colegas que lo fijan con alcohol etílico del 96%, ¿no? Guantes no estériles, bata para la paciente, solera, sábana para la camilla,
mesa de acero para insumos y 2 cubetas de acero para residuos biológicos y para residuos comunes. ¿Ya? Entonces, una larga lista, ¿no? Es una larga lista que en sí yo tengo que cumplir con cada criterio aquí que me calcula la lista para poder realizar una toma correcta de Papa Nicolau. Muy bien. Y en las otras columnas, bueno, nos muestran también una información similar en algunos insumos, pero es más que todo para realizar lo que es el tamizaje de IVA y el tamizaje de la prueba molecular. Igual ahí se los dejo como parte del material para que le den una chequeada. ¿Cuál es la técnica entonces para la toma de Papa Nicolau, colegas? La paciente tiene que simplemente antes de nosotros realizar el procedimiento, tiene que estar informada, ¿no? Tiene que haber recibido una consejería previa acerca de la importancia de este examen, cómo se realiza este examen, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Cuándo se entrega el resultado, ¿no? Toda esa información veraz e importante tenemos que nosotros realizarlo como parte de la consejería antes del tamizaje como tal. Entonces, una vez que esté informada la paciente del procedimiento, se prepara, ¿no? Se le solicita que orine, ¿no? Que evacúe vejiga, que se ponga la bata y que esté en posición ginecológica en decúbito supino. No realizar tacto vaginal previo a la muestra. ¿Ya? No hay que realizar el tacto. Podemos evaluar genitales externos e internos. Podemos evaluar genitales externos, perdón, sí, pero no se recomienda realizar el tacto vaginal antes de hacer el Papa Nicolau. Después sí lo puedo realizar. Introducir el espéculo vaginal, de ser necesario, usar lubricante, usar suero fisiológico para poder visualizar el cuello, ¿no? Sobre todo para aquellos pacientes que tal vez presenten resequedad vaginal, ¿no? Pacientes menopáusicas de 50 años a más. Entonces puedo colocar un poco de lubricante o suero más que todo, ¿no? Mejor es el suero para que pueda extender un poco más el canal vaginal y de esta manera la paciente no sienta mucho dolor, mucho dolor. La toma adecuada exige la observación del cuello uterino y obtener muestras simultáneas tanto del exocervix como del endocervix mediante el uso de la citoespátula de aire. ¿Ya? Aquí no es solamente que voy a tomar voy a tomar el canal exocervical y el endocervical no lo tomo. No, se toman ambos epitelios, tanto el exocervical como el endocervical. Ya que justo me estaban preguntando ayer también. Si ingresa el citocepillo, colegas, si ingresa. No va a ingresar todo el citocepillo, no es imposible, ¿no? Pero ingresa parcialmente una mínima cantidad de citocepillo, que es donde yo tengo que hacer el giro rotatorio, pero sí me permite tomar la muestra del canal endocervical también. Si en caso existiera la presencia de sangrado leve o flujo, la toma de la muestra se recomienda, ¿no? Se recomienda que no se realice, ¿ya? No se recomienda que se realice. Si yo veo que tiene flujo abundante esta paciente o que tiene sangrado, como hemos mencionado hace unos minutos que me indica la directiva, mejor simplemente decirle, ¿sabes qué, señora? Por favor, no vamos a poder realizarle el tamizaje el día de hoy. Vamos a brindarle un tratamiento para esa infección que presenta y una vez culminado el tratamiento, la volvemos a revisar y si todo está normal, podemos realizarle la toma de. O si por ahí está sangrando, también, ¿no? Realizarle la misma observación, que una vez que culmine el sangrado, que regrese nuevamente al establecimiento de salud para realizarle la toma de Papa Nicolau, ¿ya? No lo recomendaría, como dice acá, que hay que limpiar, ¿no? Con una gasita, con un algodón, y ya normal le puedo tomar. No lo recomiendo, ¿no? Algunos colegas hacen eso, ¿no? Por eso lo he colocado, ¿no? Algunos colegas limpian, ¿no? Y toman la muestra, pero también puede haber la posibilidad de que esa muestra te salga inválida, ¿no? Entonces, mejor, bueno, desde mi punto de vista personal, es cumplir los protocolos como tal, ¿no? Si dentro del protocolo me indica que la paciente no tiene que estar con nada de sangrado, se recomienda que no esté con flujo para tener una buena muestra, pues hay que cumplirlo el protocolo, ¿no? Como tiene que ser.
En gestantes, la toma de PAP se hará como parte de la atención prenatal y está contraindicada la toma de la muestra del endocervix, ¿no? Ahí sí, en el caso de gestantes, ahí sí no voy a ingresar el citocepillo al canal endocervical. La muestra, en el caso de embarazada, solamente se toma externamente. ¿Ya? Ahí sí solo aplica tomar la muestra exocervical y no endocervical. ¿Bien? En mujeres mayores de 45 años o en mujeres posmenopáusicas, donde la zona de transformación va a migrar hacia el canal endocervical, va a ser necesario obtener la muestra del endocervix mediante el citocepillo rotándolo en 360 grados, ¿no? Que recordemos, ¿no? Recordemos que en las posmenopáusicas, ¿qué pasa? La zona de transformación migra hacia el canal endocervical, ¿no? Migra. Ya no va a estar en el canal exocervical, ya no va a estar externamente, no va a estar expuesta a la zona de transformación. Entonces, cuando yo quiera realizar la toma de muestra cervicouterina, ¿no? La citología cervicouterina, tengo que hacer el giro total de 360 grados a nivel del canal endocervical, a nivel del endocervix, porque ya la zona de transformación va a estar a nivel del endocervix y ya no va a estar a nivel del exocervix. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. El profesional de salud realiza la inspección con espéculo y toma la muestra, no se fija en alcohol al 96% o citofijador y se envía al laboratorio. El laboratorio procesa, analiza la muestra y emite el informe citológico y la paciente debe revisar, debe entregarse al usuario en un tiempo máximo de 5 semanas. Máximo, ¿no? A veces se ven los resultados, Papá Nicolau, que están más de un mes ahí archivados, hasta un año, ¿no? La paciente nunca se enteró de esos resultados, no se le hizo el seguimiento. Es por ello que ese tipo de debilidades que se tienen en el sector salud muestran esos resultados de pacientes que al final se van a tratar cuando ya la enfermedad como tal ha avanzado, ha progresado más. Y justamente han sido pacientes que han tenido el resultado positivo, pero que muchas de ellas no recogen su resultado de Papá Nicolau, o tal vez por ahí el establecimiento de salud no le realiza el monitoreo continuo a esa paciente y se pierde en el tiempo. Y cuando esa paciente vuelve a aparecer, muchas veces la paciente ya es cuando tiene ya la enfermedad avanzada, ¿no? Y es muy tarde. Posteriormente, el profesional de salud brinda orientación sobre el seguimiento o próximo tamizaje según el resultado obtenido. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más me indica como parte de las indicaciones para realizar una toma correcta de Papá Nicolau? ¿No? Que si la paciente presenta también, ¿no? Inflamación severa del cuello uterino, sangrado, flujo, ¿no? Que es lo que ya hemos mencionado, debe recibir tratamiento. Es fundamental registrar correctamente los datos de identificación de la usuaria y de la muestra. Más aún cuando se realizan campañas masivas, ¿no? Sobre todo por el mes del cáncer o la semana del cáncer, en donde viene una gran cantidad de pacientes a hacerse este tipo de tamizajes. Y bueno, a veces la obstetra no se da abasto, ¿no? Y por querer realizar todos los tamizajes, ¿no? También le suma para el indicador. Puede haber el error que no se rotule en la muestra o la lámina por objeto no esté rotulada o los datos estén incompletos o por ahí se confunde con otra muestra. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado. Sobre todo si estamos ante ese tipo de situaciones en campañas, ¿no? Hay que siempre pedir ayuda, ¿no? Que tal vez alguien se encargue de rotular la muestra, otra persona solamente se encargue de realizar el tamizaje, otra persona se encargue de hacer la consejería, ¿no? Porque muchas veces no es que no estemos capacitadas, claro que sí, pero a veces uno no se puede dar abasto con todo, ¿no? Y puede confundir ciertas cosas y no es porque sea un tema de que no tenga conocimiento, sino que a veces ustedes saben que las pacientes cuando vienen bastante gente, ellas quieren que las atiendan rápido, ¿verdad?
¿no? Quieren que las atiendan rápido, están molestas, tocándote la puerta, ¿no? Y bueno, sin querer uno empieza a entrar en un estado de estrés, ¿no? Y para evitar ese tipo de situaciones es mejor organizarse con todo tu equipo, ¿no? Y distribuirse funciones. El procesamiento de la muestra se realiza mediante tinción de Papa Nicolau por personal de capacitación, por personal capacitado, perdón, de laboratorio. El resultado citológico debe emitirse utilizando el sistema Bethesda. Y la toma de muestra y entrega de resultado debe ser responsabilidad del médico cirujano o del obstetra. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Conozcamos más que todo o recordemos parte de los materiales. A ver, por aquí hay muchas preguntas. La prueba molecular es una autotoma, estimada Juliana, en que se realiza la muestra del canal vaginal, ¿no? Con un hisopo y este hisopado se coloca en un líquido preservante donde se van a fijar todas las células que se han obtenido, ¿no? Lo realiza o bien la paciente o bien también lo puede realizar el personal de salud. ¿Por qué no se realiza el tacto vaginal antes de la muestra? Porque el tacto vaginal, ¿qué va a hacer? Si hay algún tipo de secreción o algún tipo de células, generalmente que están muchas veces en esas secreciones, ¿no? Que me van a poder permitir identificar en la lámina porta-objeto, no lo voy a poder obtener, ya que prácticamente al momento que yo ingreso y hago el tacto vaginal va a quedar en mi guante. Entonces, mejor no realizarlo después. Se puede usar como lubricante, vaselina líquida. Se recomienda mejor el cloruro, ¿ya? Bueno, ya informamos en qué semana se puede hacer el Papa Nicolau en gestantes. La diapositiva de toma de PAP, sí, ahorita lo voy a mostrar. Los service sangre es válida. Si hay sangre, como bien mencionamos, no se recomienda realizar la toma de muestra, colega. Ya, no se recomienda. Se le indica a la paciente que regrese nuevamente cuando ya no esté sangrando para que de esta manera tu toma de muestra sea válida. Bien. A ver, por aquí me estaban diciendo que quieren que repita lo que es la toma correcta de Papa Nicolau. A ver, ¿cuál es su duda? Esta es la diapositiva. A ver. Si al momento de tomar PAP el cervix tiene abundante moco cervical, se toma la muestra. Si es moco cervical, no hay problema, ¿no? Lo puedes limpiar y tomas la muestra, si es moco cervical, ¿no? Yo más que todo enfatizo en el tema de que haya sangrado o que haya abundante flujo vaginal por alguna infección que lo esté desencadenando. A eso me refiero, ¿ah? Pero si es moco cervical, no hay problema, chicos. Ah, el anterior. A ver, el anterior. Esta. A ver, ¿cuál es su duda, colega? Si al tomar la muestra recién sangra, posiblemente esté frente a un ectropion, tal vez que la paciente sangra, ¿no? Entonces simplemente decirle que regrese en una semana o en 2 semanas, porque sabemos que el ectropio es un cambio estrogénico, es un cambio fisiológico, ¿no? Entonces que muchas veces puede cambiar y volver a la normalidad en un par de días, ¿no? Entonces simplemente le podría citar en 2 semanas nuevamente a esa paciente. Es una recomendación. Muy bien, esta es la diapositiva que me están preguntando, ¿no? A ver, ¿cuál es la duda? Bueno, parece que no. Ya. Igual de todas maneras, siempre estoy al tanto del chat, ¿ya? Para ver por ahí. No puedo responder todas las preguntas por un tema de tiempo, pero igual de todas maneras ya se acordará en el momento la colega. Bien, entonces estos son los materiales que utilizamos para el Papa Nicolau, ¿no? El citocepillo, el espéculo, ¿no? La lámina portaobjeto, la espátula de aire, los guantes. Y aquí nos muestra en esta imagen cómo debe realizarse la toma correcta del Papa Nicolau, ¿no? Tenemos la lámina portaobjeto, ¿no? ¿Y en qué sentido debo yo girar o rotar lo que es el citocepillo para fijar las muestras tanto del canal endocervical como del canal exocervical?
Entonces acá vean la dirección de movimiento de la muestra, ¿no? Cómo debe ser así, de una sola, debe ser fijación uniforme, ¿no? Una fijación homogénea. No debe pasarse nuevamente por una segunda o tercera vez en esa misma zona, ¿ya? No, ¿ya? Debe ser una sola vez, de manera homogénea, de manera uniforme, en un solo sentido, ¿bien? En un solo sentido tanto del canal endocervical, que va a ser la parte anterior de la lámina, y la parte posterior podemos fijar lo que corresponde al canal exocervical. ¿Bien? Pero no pasar 2 o 3 veces seguidas. El extendido se realiza lo más rápido posible en la cara opuesta al papel de identificación de la lámina, ¿no? Este debe ser lo más uniforme y delgado posible, evitando que se formen grumos, ¿no? Que muchas veces también se ve, a veces hay formación de grumos cuando yo estoy fijando la lámina y aún habiendo grumos vuelvo a pasar por el mismo lugar. No, ya es un error. La muestra del exocervix se extiende longitudinalmente en una mitad de la lámina, como también la muestra del endocervix en la otra mitad de la lámina portaobjeto. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores que hay que evitar, colegas, cuando hacemos la toma correcta de Papa Nicolau? Primero, una identificación inadecuada de la lámina, ¿no? Tal vez nos confundimos, como hoy mencionamos, en el dato del paciente, no colocamos el apellido completo, la historia clínica, identificación inadecuada. Uso de lapicero o esparadrapo para la identificación de la lámina. A veces ponemos el esparadrapo y ahí decimos, ah, ya con el esparadrapo yo me voy a guiar qué paciente es. No, hay que colocar los datos completos del paciente. Y al momento de registrar los datos del paciente, se recomienda que se haga con lápiz. ¿Por qué? Porque cuando se coloca con lápiz, cuando yo fijo la lámina en alcohol, el lápiz no se va a borrar o no se va a poner la tinta borrosa, que es lo que sí me va a suceder si yo hago el uso del lapicero. ¿Ya? O sea, algo tan simple, ¿no? Pero muchas veces no lo cumplimos pensando de que tal vez, no es necesario, que si es lápiz, lapicero, ¿no? Lo importante es que la muestra esté bien tomada y ya, ¿no? La muestra en este caso tiene que ser completamente correcta. Y dentro de ello engloba también lo que es el registro e identificación del paciente y cómo yo lo voy a registrar. Utilización de láminas sucias, ¿no? Exposición prolongada al ambiente de la lámina antes de la fijación. Es decir, antes de que yo fije la muestra en alcohol, ¿no? Le he tomado ya la muestra al paciente y lo dejo ahí en el coche de curaciones. Y no lo fijo, lo dejo ahí por varios minutos, hasta horas a veces. Y después de bastantes horas uno se acuerda, ay, ¿verdad? Hice un Papa Nicolau, lo voy a fijar. Entonces ha perdido la mayor cantidad de células intactas que se requiere para un resultado efectivo. Insuficiente tiempo de fijación o uso de alcohol etílico no menor de 70 grados, extendido hemorrágico, ¿no? Que presente mucha sangre, extendido grueso con distribución irregular de la muestra, ¿no? Rotación incompleta de la espátula sobre la zona de transformación, es decir, menos de 360 grados, ¿no? Estoy haciendo una rotación incompleta, ¿no? También es un error que se debe evitar y una cobertura insuficiente en la zona de transformación extensa. ¿Ya? Entonces, estos son uno de los puntos al menos más relevantes por los cuales son muchos de los tantos errores que nosotros debemos de evitar al momento de realizar una toma correcta de Papa Nicolau. ¿Ya? Por favor, colega Magali, eh, evite por favor, colega, estar realizando líneas en la diapositiva, por favor. ¿Ya? Ese tipo de acciones, por favor, colegas, hay que evitarlas. Somos profesionales, somos personas adultas, no podemos estar realizando ese tipo de acciones en el material que estamos mostrando. Bien, para eso está el chat, para que ustedes puedan intervenir si por ahí hay alguna pregunta, alguna duda, etcétera, ¿no? Referente al tema. Hay que evitar estar haciendo ese tipo de comportamientos. Todos somos adultos, somos profesionales, ¿no? Entonces no es algo que sea correcto, por favor. ¿Ya? A ver, por aquí que me preguntan, ¿cuánto tiempo debe fijarse la muestra? Debe fijarse en un intervalo de 15 a 20 minutos, colega Sheila.
¿ya? ¿Cuánto tiempo debo fijar la lámina en alcohol de 96 y en alcohol de 70? Bueno, cuando nosotros hablamos de alcohol de 96, la muestra se debe fijar en un intervalo de 10 a 15 minutos. Si hablo de alcohol de 70, puede llegar a fijar la muestra hasta un intervalo de tiempo de 20 minutos. ¿Ya? Cualquiera de los dos es válido. Por favor, ¿podría repetir el sentido de la muestra en la lámina, los requisitos para el PAP? Ok, a ver, vuelvo a repetir el extendido de la muestra. Aquí está. La lámina portaobjeto simplemente yo creo una línea imaginaria, ¿no? Ya que en la mitad de la lámina, en la cara superior, va a ir lo que yo voy a fijar del canal endocervical y en la parte posterior va a ir lo que yo voy a fijar del canal exocervical, que está ahí. Solamente lo tengo que hacer de manera uniforme en una sola dirección. No es que yo haga esto y de ahí vuelva a pasar nuevamente por el mismo lugar. ¿Ya? Eso está totalmente erróneo. No se debe realizar. Solo es una sola pasada, de manera homogénea, de manera uniforme, en una sola dirección, evitando que haya presencia de sangrado, evitando que haya presencia de grumos al momento de fijar la muestra. ¿Bien? Y posterior a ello se deja secar la muestra en alcohol. ¿Qué más me preguntaron por aquí? Los requisitos. Los requisitos recuerda que es no estar sangrando, no haber tenido relaciones sexuales, no haberse colocado duchas vaginales, no haberse colocado cremas ni óvulos en la vagina, al menos por 24 horas antes de realizar el tamizaje. Esos son los requisitos para el Papa Nicolau, para el tamizaje de IVA y también aplica para la prueba molecular. ¿Qué pasa si olvido la lámina por más de 40 minutos? ¿Se invalida la muestra? Bueno, para empezar es algo que no debe ocurrir, colegas. ¿Ya? No, yo no debo, desde mi perfil como profesional, como etcétera, no debe ocurrir que yo deje una muestra más del tiempo requerido. ¿Ya? Entonces, y si pasa, bueno, obviamente no va a ser una muestra que te la van a rechazar o no te la van a recibir. Sí te va a aceptar laboratorio, va a leer la muestra, la va a interpretar, pero esto me conlleva más a estar en la lista de los resultados que pueden indicarme un falso positivo. Me va a salir el resultado, ¿no? Pero ¿qué tanto me puede garantizar que verdaderamente sea un resultado totalmente correcto? Considerando que he dejado mi muestra más el tiempo requerido expuesta al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ya existe esa duda, ¿no? Por eso estábamos hablando del tema del cuadrito cuando empezamos la ponencia, ¿no? El tema de la sensibilidad y especificidad del Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau, en relación a lo que es la sensibilidad, tiene un menor porcentaje que el IVA. ¿Por qué? Porque en el caso del Papa Nicolau se pierde el mayor número de células intactas en la muestra por diferentes factores. ¿Cuáles son esos factores? La muestra se deja mucho tiempo en alcohol. La muestra simplemente antes de fijar se deja expuesta por un tiempo prolongado. Otro factor que está dentro de esta lista, se envía la muestra al laboratorio en un tiempo mayor al indicado, ¿no? Lo ideal es que se envíen estas muestras o estos tamizajes cada semana. A veces no se envían semanalmente, se envían mensualmente, ¿no? Juntan todos los Papa Nicolaos y recién a fin de mes los envían. ¿Ya? Entonces hay un mayor margen de error. Sí, se sumerge en alcohol. ¿Ya? Ok. Listo. Muy bien. Cerramos el chat por unos minutos para poder continuar. Entonces avanzo en la diapositiva que estábamos continuando, que es en relación ahora a lo que es el sistema Bethesda, ¿no? El sistema Bethesda, que es justamente el sistema que se aplica para lo que es la interpretación del resultado de la citología cervical, ¿no? Que es el Papa Nicolau. Este sistema me permite estandarizar los hallazgos y orientar el manejo clínico del paciente. Entonces veamos aquí parte de los resultados que nos implique este tipo de sistema, ¿no? Puede salir dependiendo de la calidad de la muestra. Si es una muestra adecuada, ha habido una toma correcta de Papa Nicolau, se ha fijado en alcohol en el tiempo requerido, no se ha dejado la muestra expuesta mucho tiempo,
ha cumplido con todos los requisitos como tal, que no hay sangrado, no hay grumos, ha sido fijada uniforme y correctamente, es una muestra satisfactoria. Es una muestra que tiene las células adecuadas y suficientes para poder realizar la lectura respectiva y que me va a permitir una interpretación confiable. Pero ¿qué pasa si es una muestra insatisfactoria para la evaluación? Va a haber escasas células, tal vez porque no hizo un giro rotatorio de 360 grados. Puede haberte extendido hemorrágico, ¿no? Presencia de sangre, inflamación intensa. ¿Inflamación intensa en qué sentido? ¿Qué tal vez esa paciente ha tenido abundante flujo, producto de una inflamación y aún así he fijado la muestra con eso? Mala fijación, tal vez fijé una segunda y tercera vez por el mismo lugar, es una mala técnica o muestra mal tomada. Dentro de la estructura del sistema Bethesda también me puede salir negativo, ¿no? Un resultado negativo para lesión intraepitelial o malignidad, que está dentro de la interpretación de sus resultados bajo ese tipo de sistema, que me indica que es un PAP normal, que no se observan cambios precancerosos o alguna sospecha de cáncer, ¿no? Que puede reportar otro tipo de criterios en el resultado de Papa Nicolau cuando me salga negativo, ¿no? Puede ser que encuentren al momento de la lectura de la muestra inflamación, puede ser que encuentren cambios reactivos, atrofia, ¿no? Sobre todo en pacientes menopáusicas o infecciones. Anormalidades de células escamosas o el famoso ASCUS, ¿no? Que significa células escamosas atípicas de significado incierto, ¿no? ¿Qué me interpreta ese tipo de resultado? Que hay cambios celulares leves, que no se puede determinar si son benignos o son premalignos. ¿Y qué es lo que se va a realizar en estas pacientes? Se debe repetir el Papa Nicolau, ¿no? Cuando me sale un resultado de ASCUS, no me está saliendo un resultado positivo para cáncer, ¿no? Me está saliendo que dentro de esa muestra lo que se está identificando es que hay cambios celulares leves, pero no me están indicando de manera directa de que sean malignos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas pacientes? Repetir nuevamente el Papa Nicolau o realizarle, que sería lo más recomendable, una colposcopía o una prueba molecular. ¿Bien? Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Estas van a estar relacionadas generalmente con infección transitoria por el virus del papiloma humano. ¿A quiénes van a corresponder dentro de esa categoría? Al NIC1, y la conducta que tengo que realizar con esta paciente es colposcopía, ¿no? Derivar al ginecólogo o al especialista para que le realice la colposcopía como tal. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado, lesión precancerosa, esto sí va a corresponder ya a un NIC2 o a un NIC3 y la conducta sería ya una biopsia, ¿no? Una biopsia dirigida y posiblemente también una referencia a un establecimiento de mayor complejidad, en este caso al INEM o hospitales que cuenten con ese tipo de especialistas. Carcinoma escamoso es un cáncer invasor. Células glandulares atípicas significa que hay alteraciones en las células endocervicales o endometriales. ¿Qué es lo que debo realizar cuando tengo ese tipo de pacientes? También derivación por especialidad. Y aquí hay un cuadro comparativo, ¿no? Que justo me muestra cada uno de estos resultados del sistema Bethesda, el significado y la interpretación de cada uno de ellos, como también la conducta que se tiene que realizar con la paciente. Muy bien, entonces todo ello que acabamos de concluir, en realidad nos faltaba una información casi regular, ha sido en relación a la sesión número 1. Bien, entonces vamos a continuar con la sesión 2, que la sesión 2 ya está más involucrado al tema también de lo que es la inspección visual con ácido acético, ¿no? Que como bien sabemos es otro tamizaje de prevención de cáncer cervical, al igual que el Papa Nicolau, ¿no? Ya. Disculpe. Entonces, como les estaba mencionando, ¿no? La inspección visual con ácido acético también lo hemos incluido como parte del material
ya que nos va a mostrar también el tamizaje preventivo que vamos a realizar a las pacientes, al igual que el Papa Nicolau. Entonces, el Papa Nicolau hemos abordado todos los aspectos importantes que de por sí todo se trae de conocer, ¿no? Concepto, historia del cáncer, factores de riesgo, prevención primaria, prevención secundaria, que nos manifiesta la nueva Directiva Sanitaria 125 en relación a la toma correcta del Papa Nicolau, ¿no? Los materiales o los insumos que se va a manejar para este tipo de tamizaje, la periodicidad de este tamizaje, cada qué tiempo se realiza el control, ¿no? ¿En qué grupos etarios lo voy a realizar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál va a ser el control en pacientes con diagnóstico de VIH? ¿No? Entonces, todos estos aspectos lo hemos trabajado en nuestra primera sesión que abarca directamente a lo que es el tamizaje de PAP. Ahora vamos a abordar lo que es la inspección visual con ácido acético. A ver, vamos entonces por el concepto, ¿no? La inspección visual con ácido acético sabemos que es un tamizaje en el cual consiste en la aplicación de ácido acético, ¿no? Directamente al cuello uterino en una concentración del 3 al 5%. Esta evaluación se realiza aproximadamente al minuto de la aplicación, es decir, una vez que yo empape el algodón con solución acética, voy a fijar esto directo al cuello uterino y lo voy a mantener ahí por un tiempo de un minuto, ¿no? Por ello se recomienda siempre tener un reloj con minutero, pues no estar con el celular ahí calculando el cronómetro, ¿no? Que cumple el minuto, ¿no? Mejor es un reloj. ¿Bien? Entonces, una vez pasado el minuto, yo tengo que identificar directamente todos los cambios o los hallazgos que se van a dar a nivel de la zona de transformación. El epitelio displásico o con mayor densidad nuclear va a adquirir una coloración blanca o acetoblanca, ¿no? Estas reacciones acetoblancas de bordes regulares, de bordes pronunciados, me van a indicar un resultado positivo de ello, porque este tamizaje como tal me va a poder permitir identificar toda lesión intraepitelial cervical sospechosa. ¿Es una técnica de bajo costo? Sí, ¿no? Porque no necesitamos casi muchos materiales, sobre todo materiales que sean sofisticados o que sean caros, ¿no? Como por ejemplo la prueba molecular, eso sí es un material verdaderamente caro, que no todos los establecimientos tienen el privilegio de tener, ¿no? Por ejemplo, los puestos de salud, los centros de salud no tienen la prueba molecular, ¿no? ¿Quiénes son los que generalmente tienen? Los centros maternos infantiles o los hospitales, ¿no? Son los que manejan estas pruebas por un tema de presupuesto. En cambio, el IVA lo puede tener cualquier establecimiento de salud, ¿no? Hasta el establecimiento más pobre o más alejado puede realizar un IVA, ¿no? Puede realizar un IVA, porque en el IVA, ¿qué necesitamos? Necesitamos solamente algodón, necesitamos en este caso un espéculo y lo que es el ácido acético o el vinagre blanco. Y la clínica, ¿no? Y la clínica del profesional de salud. ¿Cuáles son las ventajas? Su sencillez es un método para enseñar a los trabajadores de salud. Es menor costo que otros enfoques en el uso rutinario. Permite una acción inmediata, evitando así la necesidad de una visita de retorno para recoger el resultado o para recibir un tratamiento con crioterapia, ¿no? Entonces, el IVA, una de las ventajas, a diferencia del Papa Nicolau, a diferencia de la prueba molecular, es que yo puedo informar al paciente del resultado una vez que haya identificado todos los hallazgos necesarios, ¿no? Le indico simplemente a la paciente si su resultado es positivo o es negativo. Y de esta manera la paciente ya evita en hacer una segunda o tercera visita al establecimiento de salud para saber cuál ha sido su resultado, que es lo que sí sucede con el Papa Nicolau, ¿no? Y es muchos de esos factores por los cuales las pacientes ya no regresan. O tal vez cuando regresan para saber su resultado todavía no llega o tal vez ni siquiera ha sido enviado. Entonces, ¿qué va a pasar con la paciente? La paciente ya no va a querer regresar una tercera, cuarta o quinta vez, ¿no? Ya se va a cansar, ya no va a querer recoger el resultado, va a asumir, ¿no? Supuestamente que está todo bien, ¿no? Porque no la llaman, ¿no? Porque a veces las pacientes dicen eso, no, como no me llaman o nunca me llamaron, entonces yo pensé que todo estaba normal, usted. Puede ser también el personal de salud ni siquiera la llamó porque no sabía si estaba su resultado, tal vez lo vio y se olvidó. Bueno,
Son tantos factores que uno puede suponer, ¿no? Pero es una de las grandes desventajas a comparación del IVA, que el IVA sí tiene esa facilidad de que yo voy a poder informar el resultado de manera inmediata a mi paciente. Entonces recordemos un poquito de la anatomía, sobre todo cuando hablamos de un cuello uterino normal. Un cuello uterino normal tiene esas características, ¿no? Una característica rosada, ¿no? Vemos aquí que muestra su anatomía como tal, no es una anatomía distorsionada. Vemos aquí el orificio cervical externo, ¿no? Interiormente, bueno, sabemos que está el OSI. Y ese es el epitelio columnar, la unión escamocolumnar y el epitelio escamoso. Sabemos que la parte externa, ¿no? Del canal exocervical va a estar conformada por lo que es el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, ¿verdad? Y la parte interna que corresponde al canal endocervical, va a estar conformada por lo que es el epitelio columnar, ¿no? Por un monoepitelio, porque va a ser uno solo, que le va a dar justamente esa coloración rojiza, ¿no? A la parte interna del canal endocervical. Entonces, esto es lo ideal, ¿no? Que nosotros cuando hagamos el examen, lo ideal siempre es que queremos encontrar un cuello así, con estas características anatómicas, ¿no? A veces tenemos esa suerte y a veces tampoco. Entonces acá veamos también cómo nos interpreta o nos señaliza sobre todo dónde está la unión escamocolumnar, ¿no? Recordemos que la unión escamocolumnar, ¿no? Va a ser aquella línea o aquella zona que se va a delimitar entre el epitelio escamoso, ¿no? El epitelio escamoso y el epitelio columnar o el epitelio cilíndrico, ¿ya? O sea, va a ser la línea que me delimita entre el epitelio escamoso estratificado no queratinizado que pertenece al canal exocervical, que va a ser con el límite del epitelio columnar que va a pertenecer al canal endocervical. A eso se define la unión escamo-columnar. Acá veamos estas dos imágenes que nos representan justamente la zona de transformación. ¿Y qué era la zona de transformación? Sabemos que la zona de transformación es aquella área donde se delimita o donde el epitelio columnar ha sido reemplazado por el epitelio escamoso y se va a conocer con el nombre de metaplasia. O sea, la zona de transformación más que todo es una región. Esto de aquí, todo lo que yo estoy delimitando, lo que está delimitado aquí en la imagen, es una región que generalmente se va a destacar ¿en qué? En que el epitelio columnar, que ha estado internamente, ¿no? Que ha estado dentro del canal cervical, ha sido reemplazado ¿por quién? Por el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Y a esto se le va a denominar con el nombre de metaplasia escamosa. Y ahí es donde se puede observar lo que es la zona de transformación. En otras palabras, si es que no se entendió, la zona de transformación va a ser lo que une la unión escamocolumnar antigua con la unión escamocolumnar nueva. Y ahí es donde se va a delimitar lo que es la zona de transformación. ¿Ok? Muy bien, entonces ya que estamos abarcando anatomía, recordemos que el cuello uterino es cilíndrico, ¿no? Y mide aproximadamente entre 3 a 4 centímetros de longitud y entre 2,5 y 4 centímetros de diámetro. Sabemos que va a variar con la paridad, con la edad, con los cambios hormonales, entre otros factores asociados. El cérvix va a ser de mayor tamaño en las mujeres que han tenido un parto vaginal y en las premenopáusicas. ¿Bien? Entonces acá vemos ustedes la topografía del exocervix, ¿no? Que divide el labio anterior el labio posterior, ¿no? Este es el orificio cervical externo, este es el cuello uterino, este es el canal endocervical, ¿no? Que es la distancia que se da entre el OCE y el OSI, ¿no? El canal endocervical. Obviamente esto es lo que nosotros no vamos a poder ver, ¿no? Porque es internamente. Este es el fornix, la vagina, ¿no? Y el exocervix. Entonces, dentro de la topografía del ectocervix me dice que este es el labio anterior, este es el labio posterior, esta es la comisura derecha y esta es la comisura izquierda. ¿Eh? El fornix anterior
también está delimitado acá. Y el endocervix, como bien sabemos, como parte de la anatomía, consta del canal endocervical, el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. ¿Cuándo es el diámetro que generalmente se da entre lo que es el canal endocervical con la cavidad uterina? Es entre 4 a 6 milímetros y puede llegar a medir hasta 8 milímetros en el caso de pacientes múltiples. Entonces, veámoslos aquí en una imagen real, ¿no? Estos de aquí son los orificios glandulares, el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, ¿no? Que tiene este aspecto o esta coloración rosadita, ¿no? Típica. Y aquí vamos a tener lo que es el epitelio columnar, ¿no? O el epitelio que va a ser característico del canal endocervical que va a tener esta coloración rojiza, ¿no? Internamente. Entonces, ¿qué habíamos dicho en relación a la unión escamocolumnar? Que la unión escamocolumnar es la línea que va a delimitar el epitelio escamoso y el epitelio columnar. Eso va a ser la unión escamocolumnar. ¿Y qué va a ser la zona de transformación? La zona de transformación es aquella que se va a delimitar entre la unión escamocolumnar nueva y la unión escamocolumnar antigua. Es decir, todo esto que yo estoy borreando de aquí va a ser la zona de transformación. Y es ahí, en la zona de transformación, donde particularmente el virus del papiloma es donde se va a replicar o donde se va a infectar. Ahí es donde yo tengo que ver los cambios. Bien, listo. Pasamos a la siguiente, entonces, recordando los conceptos de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, proporción de todos aquellos con la enfermedad a los cuales la prueba identifica correctamente como positivos. Y especificidad es a todos aquellos pacientes sin la enfermedad a las cuales la prueba identifica correctamente como negativos. Veamos aquí la eficacia y la sensibilidad de la inspección visual con ácido acético, ¿no? Una mínima sensibilidad del 65%, una especificidad del 64%, una máxima sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%. Entonces vean aquí, si es que por ahí todavía no se entiende muy bien lo que es referente a la zona de transformación. La zona de transformación, recordemos que es particularmente lo que va a unir la unión entre la unión escamocolumnar antigua y la unión escamocolumnar nueva. Es ahí donde se va a delimitar la zona de transformación, que es esta de acá. ¿Ya? Todo eso es la zona de transformación. La unión escamocolumnar nueva es esta, y la unión escamocolumnar antigua es todo esto. Entonces, la unión, ¿no? La unión o lo que se va a dar entre estas dos aspectos va a ser la zona de transformación. ¿Bien? Y la unión escamocolumnar antigua, ¿no? Cuando nos decimos así, la unión escamocolumnar antigua, ¿de qué es? ¿Qué se trata? ¿No? Recordemos, colegas, que la unión escamocolumnar antigua es la que va a unir particularmente el epitelio escamoso estratificado, el epitelio escamoso, con el epitelio columnar, ¿no? Que es el que está dentro del canal endocervical. Y la unión escamocolumnar nueva es aquella que aparece después de los cambios hormonales y se va a convertir en lo que es una metaplasia escamosa. Ya hemos mencionado cómo se da la metaplasia escamosa. La clasificación de Barcelona. A ver, la clasificación de Barcelona me menciona particularmente dónde yo voy a identificar la zona de transformación. Por ejemplo, zona de transformación tipo 1 se ve completamente y está situado a nivel del exocervix. Eso muchas veces lo vamos a poder encontrar sobre todo en adolescentes, en mujeres jóvenes, ¿no? Sobre todo en adolescentes, ¿no? Que la zona de transformación es bastante extendida y la muestra va a ser más satisfactoria, ¿no? Porque yo voy a poder identificar con mayor facilidad lo que es cambios o sobre todo si hay la infección por el virus del papiloma humano. La zona de transformación tipo 2 está situada toda o en parte del a nivel endocervical, pero visible completamente. Es decir, que la zona de transformación ya va a ingresar parcialmente
al canal endocervical, pero es parcialmente, es una mínima cantidad. Pero eso no quiere decir de que no me vaya a poder permitir realizar la toma de la muestra o que la toma de la muestra sea insatisfactoria. Nada, que ver, al contrario, todavía me va a poder mostrar un resultado confiable, un resultado veraz. Pero ¿qué pasa con la zona de transformación tipo 3? Aquí ya la situación cambia totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a estar completamente en canal endocervical, o sea, ya va a estar dentro totalmente. Y eso generalmente, como bien mencionamos, lo vamos a poder identificar con mucha recurrencia en pacientes postmenopáusicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿cómo lo podemos interpretar? Que la zona de transformación tipo 1 y la zona de transformación tipo 2 van a mostrarme un resultado bastante favorable. ¿Por qué? Porque va a estar expuesta a nivel del exocervix y parcialmente a nivel del endocervix. Pero ya la zona de transformación tipo 3, ahí sí ya el resultado no va a ser totalmente efectivo, porque la zona de transformación ya va a estar más ingresada o va a ser más internamente dentro del canal endocervical. ¿Bien? Y eso lo usan mucho para colposcopía, ¿no? Cuando realizan la descripción de los hallazgos, el médico, ¿no? Realiza justamente ese tipo de registro en la historia clínica del paciente. Bien, entonces acá el procedimiento del ácido acético justamente me muestra, ¿no? La concentración, que es del 3 al 5%, pero es mejor si es al 5%. Se aplica con una torunda de algodón directamente para poder ayudar a fijar mejor la muestra. Y una vez pasado este minuto, como bien mencioné, se observa directamente la zona de transformación, que ya hemos mencionado que es el área que une la unión escamocolumnar antigua con la unión escamocolumnar nueva, para ver si hay cambios efectivos a nivel de las células. Veamos los resultados. Los resultados del IVA, ¿no? Es una prueba negativa o bien positiva o bien con sospecha de cáncer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una prueba negativa? Que después de haber colocado el minuto o de haber pasado el minuto de haber colocado lo que es el ácido acético, no hay cambios acetoblancos, no hay lesiones acetoblancas. Muchas veces los podemos confundir, ¿no? Con el resultado, porque puede haber la presencia de pólipos cervicitis, ¿no? Esta es la cervicitis sangra, ¿no? Y podemos ver que hay sangrado y nos confundimos y es un resultado positivo, es una lesión de alto grado, una sospecha de cáncer, ¿no? Entonces hay que tener bastante criterio en el momento de identificar el cambio de la muestra. O que hay inflamación o quistes en auto. Una prueba positiva, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar áreas acetoblancas densas, ¿no? De color blanco opaco, nítidas, con márgenes bien precisados, con bordes bien regulares, bien definidos, ¿no? Que generalmente van a tocar la unión escamocolumnar. Sospecha de cáncer. ¿Cuáles son los hallazgos que yo voy a identificar en el cuello uterino? ¿No? Que va a haber una lesión de aspecto ulceroso o de aspecto de coliflor, ¿no? Que muchas veces podemos también similar con la coliflor. Visible clínicamente, presenta sangrado al tacto. Otro de los aspectos a considerar también es que el cuello uterino pierde su anatomía, ya no se puede limitar dónde está el orificio cervical externo. ¿Ya? Entonces, cuando presento este tipo de hallazgos, estaría frente a una sospecha de cáncer. Veamos aquí, ¿no? Por ejemplo, estas tres imágenes para poder relacionar más la descripción que acabamos de indicar en el cuadro. A ver, aquí, por ejemplo, en esta imagen es un cuello uterino con la coloración rosada, ¿no? Del epitelio escamoso estratificado y la coloración de aspecto rojizo del epitelio columnar, ¿no? Que más que todo abarca interiormente el canal endocervical. Cuando yo veo un cuello uterino con ese tipo de características, efectivamente va a ser un resultado negativo.
¿no? No hay cambios, no hay reacciones acetoblancas, no hay bordes acetoblancos que se estén mostrando a nivel de la zona de transformación. Sin embargo, en esta segunda imagen sí es otra realidad muy diferente. Acá vemos, por ejemplo, que sí hay una reacción acetoblanca que se está presentando a nivel de la zona de transformación, tanto en la comisura anterior como en la comisura posterior del cuello uterino, ¿no? Y asimismo, dentro de las características o dentro de los hallazgos que yo estoy encontrando, se evidencia un leve sangrado vaginal a nivel del orificio cervical externo. Por ende, este resultado sí sería un IVA positivo. IVA positivo. ¿Qué hago cuando tengo un IVA positivo? Derivo para que se realice una colposcopía. Veamos esta tercera imagen, ¿no? Muy diferente a la primera y a la segunda, ¿verdad? Acá es un cuello ulceroso, ¿no? De aspecto sangrante, ¿no? Vean ustedes acá, con ciertas secreciones, no, con ciertas reacciones o lesiones acetoblancas que se distorsionan en la mayor parte del cuello uterino y que a su vez también se muestra una anatomía totalmente distorsionada. ¿Verdad que yo no puedo delimitar qué estructuras hay del cuello uterino? Ni siquiera puedo delimitar dónde está el orificio cervical externo. Entonces, ante este tipo de hallazgos, estamos hablando de una sospecha de cáncer. Bien, y esos son los tres tipos de resultados que generalmente yo puedo encontrar. O bien un resultado negativo, o positivo, o sospecha de cáncer. Veamos algunos hallazgos en relación al tamizaje de IVA que yo puedo encontrar a nivel del cervix. Uno de ellos es el epitelio acetoblanco, ¿no? Entonces, el epitelio acetoblanco, perdón, generalmente se va a caracterizar o bien en un grado 1 o en un grado 2. Cuando la reacción o la lesión acetoblanca demora en aparecer y es tenue, ¿no? Es plano, de bordes irregulares, como estamos viendo aquí, esta zona de acá, de bordes irregulares, es una lesión de bajo grado o de grado 1. Pero cuando la lesión acetoblanca ya me está mostrando un color más denso, más prominente, más grueso, ¿no? Que los bordes están más definidos, un aspecto rugoso o de márgenes más abruptos a nivel de la zona de transformación, entonces yo prácticamente ya estaría ante un grado 2 o una lesión intraepitelial de alto grado. También dentro del epitelio acetoblanco se puede presentar lo que es orificios glandulares, sobre todo en el epitelio glandular, ¿no? Vean ustedes aquí, vamos a ampliar un poquito la imagen, ¿no? Se evidencia un epitelio glandular en placas a nivel, ¿no? Casi del orificio cervical interno, ¿verdad? Entonces, este aspecto, ¿no? Este color blanco en forma de ostra, como dice acá, es una reacción positiva para ello, ¿ya? También podemos encontrar como parte de los hallazgos. Signo del borde interno. ¿En qué consiste? El signo del borde interno va a tener una alta especificidad para lesiones intraepiteliales de alto grado y su especificidad particularmente va a ser del 97%, aunque una baja sensibilidad del 20%. Este signo va a ser frecuente en mujeres de 35 años que no se relaciona significativamente con ningún tipo de BPH de alto riesgo. El 70% de las pacientes con hallazgo de borde interno, ¿no? Va a ser relacionado a un NIC2 o un NIC3 que se va a confirmar histológicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el signo del borde interno? Esta imagen que estamos viendo. Vean, vean aquí, este signo particularmente, ¿no? Que se muestra, vean ustedes, todo el borde acetoblanco pronunciado, de aspecto grueso, ¿no? De márgenes abruptos, se cataloga como signo del borde interno. Pasemos a otro, ¿no? Estructura general que puede acetoblanquearse, ¿no? En la vagina, ¿no?
puede ocasionar lo que es este virus del papiloma, una neoplasia intraepitelial vaginal, ¿no? Porque el VPH no solamente se va a dar a nivel del cuello uterino, no solamente va a ser ahí, también puede relacionarse a nivel de la zona de la vagina, puede relacionarse a nivel de la vulva, ¿no? De la mucosa anal, ocasionando una neoplasia intraepitelial anal, en la piel del pene, ocasionando también una neoplasia intraepitelial a nivel de este órgano, ¿no? Porque recordemos que el VPH es la forma de contagiarse, de infectarse de este virus es por el contacto de piel a piel. Otro signo que podemos encontrar dentro de los hallazgos en relación a los cambios que se dan a nivel del cérvix es el signo del mosaico, ¿no? El signo de mosaico aparece en forma de celdas de varios tamaños y con bordes rojitos que van a corresponder a los vasos sanguíneos. Los cambios menores van a conformar un mosaico fino de un tamaño similar y bajo relieve, ¿no? Particularmente van a estar relacionados a una metaplasia escamosa o una lesión intraepitelial de bajo grado. Los cambios que generalmente se tornan mayores con un mosaico mucho más evidente, de diferente tamaño y grosor, me van a hacer sospechar de una lesión intraepitelial de alto grado. El signo del punteado también, ¿no? Es otro hallazgo que yo puedo encontrar, ¿no? El signo del punteado, cuando es un punteado fino, de bajo calibre, va a ser relacionado a una lesión de bajo grado. Cuando es un punteado más grueso, con márgenes más abruptos, de grueso calibre, de manera irregular, me va a estar relacionado más que todo a una lesión intraepitelial de alto grado. Ya acá vemos. Vean que este es un punteado fino. Vamos a ampliar acá la lámina. Un punteado fino, ¿no? Puntos delgados que no son tan prominentes, vean aquí. En cambio aquí, el punteado ya es más extensivo, es más grueso, ¿verdad? Es más ya con signo hemorrágico, que generalmente se pronuncia, ¿no? Entonces, cuando ya estamos ante ese tipo de punteado que es de grado 2, generalmente ya me está indicando de asociarse a una lesión intraepitelial de alto grado. Pasamos a la consejería de IVA, recordando un poquito qué es los pasos de la consejería, ¿no? Recordamos que el paso 1, ¿no? Es establecer una relación cordial con el paciente, identificarse, ¿no? Mencionar nuestro nombre, apellido, la profesión que tenemos, prestar atención a todo lo que nos informe el paciente, ¿no? Crear un ambiente confortable, establecer un ambiente de confianza y preguntar el motivo de consulta. El paso 2 es identificar las necesidades de la usuaria, registrar sus datos personales y como antecedentes, creencias, preocupaciones, escuchar con atención y aclarar y repetir la información que la usuaria nos proporciona. El paso 3 es responder a las necesidades de la usuaria y manejar un lenguaje sencillo y sobre todo usar material de apoyo como rotafolios, como trípticos o diferentes imágenes que nos permitan que la consejería sea mucho más clara y comprensible para el paciente. El paso 4, verificar la comprensión de la usuaria, preguntar adecuadamente, ¿no? Demostrar con ayuda de ciertos insumos, aclarar información y dudas y escuchar fundamentalmente para verificar si la paciente ha comprendido toda la información que se le ha brindado. El paso 5, que es el último paso, mantener la relación cordial, proporcionar un lugar de información si en caso requiere alguna derivación a una red de servicios de atención y despedir y felicitar a la persona por preocuparse por su estado de salud. ¿Bien? No hay que olvidar que durante la consejería el mensaje siempre debe ser adecuado a la situación que se presente, considerar las condiciones subjetivas de la persona, asegurar la receptividad, ¿no? No diversificar, realizar un cambio por vez y escoger un cambio que haga la diferencia. Pasemos ahora a la parte de imágenes. A ver, ¿qué vemos acá? Acá vemos tres tipos de cuello uterino, ¿verdad? Si nosotros verificamos esto, vemos que es un cuello con moco, ¿no? Abundante moco cervical, pero me indica que es un cuello normal.
¿no? El hecho que haya moco no quiere decirme que es un cuello patológico o que presenta hallazgos anormales, que es algo muy diferente que se ve aquí, ¿verdad? Como ven este cuello, no es un cuello congestivo al parecer, no tiene este color rosado y que me muestra a nivel del orificio cervical externo, ¿no? Me muestra una zona bastante extendida y prolongada de una reacción acetoblanca, ¿verdad? Que se está pronunciando con bordes muy prominentes, ¿no? Muy abruptos, con un extendido hemorrágico al parecer, ¿no? Que se delimita hasta la comisura anterior del cuello uterino. Y algo muy similar en la comisura posterior. Por ejemplo, esto es un resultado positivo. No es un resultado que al parecer me está indicando que es una lesión intraepitelial de alto grado, ¿no? ¿Qué vemos acá? Acá ya, por ejemplo, vemos un cuello totalmente hemorrágico, ¿no? Un cuello que no me delimita el orificio cervical, un cuello ulceroso, ¿no? De aspecto sangrante, que me puede hacer indicar que estoy frente a una sospecha de cáncer. Veamos nuevamente el ejemplo de la unión escamocolumnar antigua y la unión escamocolumnar nueva, ¿no? Y sobre todo también recordando la señalización de lo que es el epitelio escamoso y el epitelio metaplásico, ¿no? ¿Por qué era metaplásico? Porque el epitelio columnar, ¿no? Que pertenece al canal endocervical ha sido reemplazado por el epitelio escamoso que corresponde al canal exocervical y se ha convertido en lo que es una metaplasia escamosa. ¿Ya? Igual lo podemos ver aquí. Esta zona de aquí es la zona de transformación, recordando, ¿no? Recordando que la zona de transformación es aquella que se va a dar entre la unión escamocolumnar antigua y la nueva unión escamocolumnar. ¿Qué vemos aquí? A ver, este de aquí es un cuello uterino normal, es un cuello uterino que me muestra alguna sospecha de resultado positivo. A ver, vamos a ver qué han puesto por acá. El alcohol es del día a día, Lisette. Sí, el alcohol no se recomienda mantener el mismo alcohol para todas las pacientes, porque ¿qué pasa cuando yo fijo la muestra con alcohol? Esa lámina tiene secreciones, ¿verdad? Entonces yo no voy a mezclar las secreciones de una paciente y voy a meter la misma lámina de otra paciente. Entonces se recomienda estar cambiando el alcohol. La norma no, es la directiva sanitaria de lo que es el tamizaje preventivo en cáncer, que es la directiva sanitaria 125, colega. Ectropio. Ectropio son cambios fisiológicos que se dan por una deficiencia o una disminución estrogénica y que eso no requiere ningún tipo de tratamiento, ¿no? Eso simplemente cambia, el mismo cuerpo vuelve a presentar los cambios, se vuelve a nivelar los niveles de estrógenos y simplemente esta aparición rojiza, ¿no? Desaparece. No necesita tratamiento como tal. Sí se puede usar spray, no hay ningún problema, se puede fijar y se espera el tiempo igual en un intervalo de 10 a 15 minutos. ¿Bien? Aquí qué vemos entonces. Aquí posiblemente algunos me digan, ¿no? Capaz parece un ectropio, colega, ¿no? Que estoy viendo en esta imagen de acá, pero no es algo sugestivo, algo patológico o una lesión de alto grado. No es una herida tampoco, ¿ya? A veces decimos, es una herida, ¿no? Y a la paciente la asustamos. A ver aquí, ¿qué vemos? Por ejemplo, esto hay abundante flujo vaginal, ¿verdad? Es un flujo espumoso que tal vez me puede estar indicando que es una tricomona. Y esta zona de acá es una zona rojiza, ¿no? Que particularmente me sugestiona que tal vez pueda estar frente a una cervicitis, ¿no? Pero no está indicándome de que sea una lesión de alto grado o una sospecha de cáncer, ¿no? Y a veces nos confundimos, ¿no? Cuando sabemos a esos aspectos rojos o sangrantes, ya muchas veces pensamos que es cáncer y no es así. Hay que delimitar bien, ¿no? Hay que verificar bien la clínica del paciente.
Eso es un carcinoma cervical, una sospecha de cáncer, por ejemplo, ¿no? Un aspecto del cuello sangrante, ¿no? Que pierde su morfología, de aspecto ulceroso, ¿no? Que es típico justamente de este tipo de resultado. Algo muy similar vemos aquí también en esta otra imagen, aquí también, ¿no? Vean ustedes, aquí también, ¿no? La diferencia de las imágenes anteriores, que estas últimas sí nos están mostrando hallazgos o características que estarían relacionadas a una sospecha de cáncer. Bien, listo. Salimos un poco de las imágenes y regresamos nuevamente al tema de los conceptos, ¿no? La técnica en relación a la toma de IVA. Hemos explicado la toma correcta de Papa Nicolau. Ahora vamos a mencionar lo que es la técnica en relación a la toma de inspección visual con ácido acético, ¿no? Paso uno también, ¿no? Siempre la consejería de por medio del paciente. Explicar en qué consiste este tamizaje, porque el IVA es muy poco conocido por los pacientes. A veces cuando les preguntamos en la consejería o en consulta, señora, ¿le han realizado IVA? Paciente parece que le hubiéramos dicho algo totalmente nuevo, ¿no? ¿Qué es IVA? No saben, no conocen. Solamente la mayor parte de la población sabe que es un Papa Nicolau y no al 100%, ¿no? Entonces, brindarle la información acerca de qué es el IVA, para qué nos sirve, qué es lo que nos va a permitir detectar, ¿no? En qué consiste el procedimiento, ¿no? Siempre se recomienda de preferencia no decir ácido acético, porque a veces decimos ácido y ya la paciente automáticamente se asusta y no va a querer realizarse el tamizaje, ¿no? Porque ácido ya uno piensa, no, me van a quemar, me van a hacer daño, me van a malograr, ¿no? Entonces mejor, a veces se recomienda que se reemplace ese término y se diga solución acética. Paso 2, examen ginecológico. ¿No? El paso 3, colocar el espéculo separando simétricamente las ramas, ¿no? Abriendo las valvas del espéculo y observando el cuello uterino con una fuente de luz. Observar si hay signos de infección, de pus, de flujo, de sangre o de moco, ¿no? Porque a veces puede haber una cervicitis, y sabemos que en la cervicitis puede haber presencia de flujo, o tal vez estoy frente a una tricomona, ¿no? Dependiendo, ¿no? Vean ustedes que aquí hay aspectos diferentes con el tema del Papa Nicolau, ¿no? Entonces aquí toman otros criterios para realizar la técnica de la toma de IVA. Paso 4, identificar la unión escamo-columnar y la zona de transformación, ¿no? Aplicar el ácido acético en una concentración del 5% directo al cuello uterino con una torunda de algodón y esperar el tiempo de 1 minuto. Una vez que pasa el minuto, identificar si hay lesiones acetoblancas sobre la zona de transformación o a nivel de la unión escamo-columnar, documentar los resultados en la hoja de IVA y remover los restos de ácido acético, ¿no? Posterior a ello, ¿qué es lo que voy a realizar? Un examen bimanual de la pelvis, ¿no? Para ver si la paciente por ahí siente dolor. Explicar el resultado del paciente, ¿no? Si ha salido positivo, ha salido negativo, ¿no? Dependiendo. Si ha salido negativo, sabemos que el control es en 3 años. Si ha salido positivo, ¿no? Se realiza una referencia. Ahora, si tengo especialista en mi centro de salud o en donde trabajo, hago la interconsulta al especialista. Dentro de la evaluación de la usuaria, debo realizar una breve anamnesis incluyendo historia menstrual, patrón de sangrado, ¿no? Si es irregular o si es poscoital, porque recordemos que uno de los signos de alarma, cuando hablamos de la historia natural del cáncer, hablamos del sangrado irregular, ¿no? Que no está asociado a menstruación, que es un signo de alarma. Paridad, primera relación sexual, uso de métodos anticonceptivos y factores de riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿Qué se evalúa en la usuaria? Se realiza un examen de la vulva, de la vagina, del cuello uterino, el examen bimanual y el examen rectovaginal si en caso la paciente lo autoriza. ¿Qué materiales vamos a necesitar para la toma de IVA? Una mesa de examen, como hoy mencionamos, ¿no? Una buena fuente de luz, espéculos, hisopos de algodón, guantes, bajalenguas de madera o preservativos. ¿Por qué el bajalenguas? Porque muchas veces, ¿no? Sobre todo en pacientes obesos, es
difícil poder ubicar el cuello uterino, entonces a veces con el bajalengua nos permite tener, ¿no?, una ubicación mejor, nos permite ubicar de una manera mucho más fácil. Solución de ácido acético del 3 al 5%, se recomienda que sea mejor al 5%. Solución de cloruro al 0,5 por contaminación, ¿no?, para descontaminar los objetos que usamos en el examen, y el formulario de registro. Y acá tenemos algunos de los materiales, ¿no? Vean ustedes aquí la pinza que podemos utilizar para fijar lo que es el algodón con el ácido acético, una buena fuente de luz, ¿no? Guantes, ¿no? Y esta botellita que dentro de ellos nos puede facilitar para poder colocar el ácido acético, ¿no? Veamos algunas características clínicas y localizaciones de las lesiones acetoblancas, que más que todo van a ser lesiones insignificantes. ¿Por qué insignificantes? Porque podemos confundirnos, ¿no? Si encontramos nosotros una lesión acetoblanca, no quiere decir de que toda lesión acetoblanca que aparezca en el cuello uterino es un resultado de IVA positivo. Porque recordemos que tiene que ser a nivel de la zona de transformación. ¿Bien? Entonces veamos aquí algunas imágenes. Cuando está lejos de la unión escamo-columnar, no es un resultado positivo, por más que se torne acetoblanco. Si son áreas acetoblancas difusas, como estamos viendo acá, sin contornos definidos, tampoco. Una línea acetoblanca, ¿no?, con estas características que aparece justo en el borde del exocervix, tampoco es un resultado de IVA positivo. Una apariencia lineal, ¿no?, también es insignificante, o que existan áreas circulares tenues a nivel del ectocervix, tampoco es un resultado positivo, ¿no? Y las muestro estas imágenes porque muchas veces nos pueden hacer confundir, ¿no? Ya asumimos, ya está apareciendo un cambio acetoblanco, se está tornando en el cuello uterino, ¿no? Entonces sí, definitivamente es un IVA positivo, y no es así. Recordemos que para nosotros determinar si es positivo o negativo no tiene que ver cambios o hallazgos significatorios a nivel de la zona de transformación. Bien. Otro aspecto, ¿no?, que esas sí son significativas, ¿no? Acá sí es real, sí es un resultado veraz. Es cuando esas áreas acetoblancas son gruesas, son bien definidas, ¿no?, y aparecen en la zona de transformación, que se pueden proyectar tanto a nivel del exocervix como del endocervix. Y para terminar, ¿no?, terminamos con lo que es la entrega de resultados, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que me indica en relación a la entrega de resultados y lo que me manifiesta la Directiva Sanitaria 125? Si hablamos de un resultado de BPH, ¿no?, negativo, se realiza un siguiente tamizaje en 5 años. Y las mujeres que tengan una infección por VIH con resultado negativo, el siguiente tamizaje en 3 años. Si hablamos de IVA, ¿no?, el resultado negativo se realiza el control en 3 años, y para mujeres con VIH se realiza de manera anual. En el caso del Papá Nicolau, la entrega de resultados se debe realizar en un tiempo máximo de 2 semanas a la emisión de los resultados por el laboratorio. ¿Ya? No hay que tener archivados ahí los resultados de Papá Nicolau de las pacientes, colegas. ¿Ya? Por favor. Entonces veamos algunos ejemplos o algunas situaciones que podemos encontrar en alguna de nuestras pacientes, ¿no?, y que muchas veces no entendemos el significado como tal. Cuando tenemos casos con BPH positivo, ¿no?, sobre todo casos con BPH positivo para serotipos 16 o 18, recordemos que esta paciente se recomienda que se realice una colposcopía. ¿Bien? Si la colposcopía es negativa, el control se debe realizar en 1 año para que se realice nuevamente una prueba molecular. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente, un escenario de un caso de un IVA positivo, de un IVA negativo y un PAP positivo? Para el IVA, si la colposcopía es positivo, perdón, se debe realizar biopsia. Y si la colposcopía es negativo, se le debe citar a la paciente nuevamente en 1 año para que le realicen la prueba molecular. En el caso del Papá Nicolau, si la colposcopía es positiva, se debe realizar también biopsia, ¿no?, y se debe referir a un establecimiento de salud, ¿no? Si en caso no cuenten con especialista, ¿no?, se debe realizar en un hospital o al INEM para que le realicen la biopsia.
Y si en caso la colposcopía es negativo, se debe citar al año para que se realice su prueba molecular. Casos frecuentes, paciente con PAP positivo y VPH negativo. ¿Qué hago? ¿Qué significa? Que hay una alteración celular pero que no se detectó el virus. ¿Cuál podrían ser las posibles causas? Inflamación, cambios reactivos, atrofia, ¿no? Un falso negativo de VPH o una infección transitoria que ya ha sido eliminada. Segundo escenario, si tengo un PAP negativo y un VPH positivo, ¿qué significa? Que existe una infección viral, pero que todavía no hay daño celular visible. Tercer escenario, paciente con IVA negativo y VPH positivo, que la paciente tiene una infección viral, ¿no? El resultado de VPH, pero aún no existen lesiones acetoblancas visibles, ¿no? Es por ello que el resultado del IVA es negativo. O que tal vez dentro de los hallazgos del IVA, ¿no? Las lesiones son muy pequeñas, no abarcan más del 75% de la zona de transformación, ¿no? O es muy temprano. Cuarto escenario, IVA positivo y VPH negativo. ¿Qué significa? Que el cuello se torna aceto blanco, que es una de las características del IVA, pero no hay detección viral del VPH. ¿Cuáles serían las posibles causas? Inflamación, metaplasia inmadura, ectropio, ¿no? Reparación epitelial, cervicitis o una baja especificidad del IVA. Y bueno, eso sería todo, estimados colegas, en relación a lo que es este curso de la toma correcta de Papa Nicolau. Ahora vamos a ver aquí en el chat, creo que habían algunas preguntas. A ver, Kiara nos pregunta, dice, cuando la mujer tiene abundante flujo vaginal, olor a pescado, al momento de limpiar el cuello uterino se evidencia inflamación con sangrado, ¿podría ser sospecha de cáncer? No. Kiara, recuerda que para sospecha de cáncer tiene ciertas características. Una, que el cuello pierde la anatomía como tal, no se delimita ni siquiera el orificio cervical externo, tiene el aspecto de una úlcera sangrante, ¿no? Y generalmente hay la presencia de masas exofíticas a nivel del orificio del canal exocervical o que puedan incluir hasta masas endofísticas a nivel del canal endocervical. Pero no es de que yo tenga una paciente que tenga flujo abundante, como me dices, ¿no? Que simplemente por hacer una limpieza, para hacer algún examen, sangra un poquito, no es que sea un sinónimo de cáncer, ¿no? Puede sangrar, ¿por qué? Por el producto de esa inflamación, de esa congestión, ¿no? Que está presentando esa zona del canal, pero no es indicativo de cáncer. Obstetra, disculpe, ¿cuándo se recomienda un examen recto-vaginal? En realidad siempre se va a hacer un examen recto-vaginal porque recuerda que también puede aparecer en esa zona la replicación, en este caso por el virus del papiloma, pero eso depende mucho de la paciente si acepta o no, ¿no? Siempre se le pregunta, ¿por qué hay pacientes que no quieren? Si el VPH es positivo, ¿cuál es el protocolo? Que se realice una colposcopía. Ese es el protocolo. Ok, muy bien. Listo, colegas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado presente en estas dos sesiones del curso de la toma correcta de Papa Nicolau. Espero que cada aporte que hemos contribuido a estas dos sesiones haya podido ser de mucha ayuda para aquellas tal vez dudas que ustedes han podido tener acerca de este tema, acerca de este tamizaje, ¿no? Tanto de lo que es el Papa Nicolau como la inspección visual con ácido acético que hemos abarcado el día de hoy. Muchas gracias y bueno, le doy pase a formación educativa para que pueda realizar el cierre de la sesión. Gracias, colegas. Muchas gracias, Magíster Fabiola. Nos estaremos reencontrando en los próximos eventos que estaremos desarrollando. Muchas gracias. Buenas noches.